Patas arriba, la escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 33. Pero ninguno de los tres pudo escapar al destino de persecución y martirio que los evangelios habían anunciado a los apóstoles de la fe. Poco antes de la quiebra del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi apareció desvivido bajo un puente de Londres. 4 años después, Michel Sindona, preso en una cárcel de máxima seguridad, pidió un café con azúcar, le entendieron mal y le sirvieron un café con cianuro. Unos meses más tarde se dictó orden de captura contra el arzobispo Marcinkus por bancarrota fraudulenta. El poder político. Hace 60 años, el escritor Roberto Arlt aconsejaba a quien quisiera hacer una carrera política: usted proclame, he robado y aspiro a robar en grande. Comprométase a rematar hasta la última pulgada de tierra argentina, a vender el Congreso y a instalar un conventillo en el Palacio de Justicia. En sus discursos diga: robar no es fácil, señores. Se necesita ser un cínico y yo lo soy. Se necesita ser un traidor y yo lo soy. Según el escritor argentino, esta sería una fórmula de éxito seguro, porque todos los sinvergüenzas hablan de honestidad y la gente está harta de mentiras. Un político brasileño, Ademar de Barros, conquistó al electorado del estado de San Pablo, el más rico del país, con el lema «Rubo más faz», él roba pero hace. En Argentina, en cambio, aquel consejo no tuvo nunca éxito entre los candidatos y en nuestros días sigue resultando imposible encontrar un político que tenga el coraje de anunciar lo que robará, o que a viva voz confiese lo que ya robó. Y no hay ningún saqueador de fondos públicos capaz de reconocer: robé para mí, robé para darme la gran vida. Si su conciencia existiera y fuera capaz de tormento, el ladrón diría, en todo caso: lo hice por el partido, por el pueblo, por la patria. Es por amor a la patria que algunos políticos se la llevan a su casa. La fórmula de Roberto Arlt no funcionaría. Ningún político brasileño ha copiado la receta de Ademar de Barros, por regla general. Está comprobado, las que más votos rinden son las artes de teatro, las buenas actuaciones, las máscaras bien elegidas. Precios. Acotación. En 1993, el minúsculo partido da Social-Democracia Brasileira no tenía la cantidad de diputados que necesitaba para presentarse a las elecciones presidenciales, por un precio que osciló entre los $30,000 y $50,000. El PSDB obtuvo el pase de algunos diputados de otros partidos. Uno de ellos lo admitió y además lo explicó. Es lo que hacen los jugadores de fútbol cuando cambian de club. 4 años después, la cotización había subido en Brasilia. 2 diputados vendieron en $200,000 sus votos a la enmienda constitucional que haría posible la reelección del presidente Cardoso. Como dice otro escritor argentino, José Pablo Feynman, el éxito electoral suele recompensar el doble discurso y la doble personalidad. Al igual que Superman y Batman, los superhéroes, muchos políticos profesionales cultivan la esquizofrenia y ella les da sus superpoderes, como el timorato Clark Kent se vuelve Superman, con solo sacarse los anteojos, y como el insípido Bruce Wayne se convierte en Batman, no bien se pone la capa de murciélago. No se necesita ser un experto politólogo para advertir que, por regla general, los discursos solo cobran su verdadero sentido cuando se los lee al revés.
Pocas excepciones tienen la regla en el llano. Los políticos prometen cambios y en el gobierno cambian, pero cambian de opinión. Algunos quedan redondos de tanto dar vueltas. Producen tortícolis verlos girar de izquierda a derecha con tanta velocidad. La educación y la salud primero claman. ¿Cómo clama el capitán del barco? Las mujeres y los niños primero. Y la educación y la salud son las primeras en ahogarse. Los discursos elogian el trabajo mientras los hechos maldicen a los trabajadores. Los políticos que juran mano al pecho que la soberanía nacional no tiene precio suelen ser los que después la regalan. Y los que anuncian que correrán a los ladrones suelen ser los que después roban hasta las cerraduras de los caballos al galope. A mediados del 96, Abdallah Bucaram conquistó la presidencia de Ecuador diciendo ser el azote de los corruptos. Bucaram, un político estrepitoso que creía que cantaba como Julio Iglesias y creía que eso era un mérito, no duró mucho en el poder. Fue derribado por una pueblada pocos meses después. Una de las gotas que desbordó el vaso de la paciencia popular fue la fiesta que ofreció Jacobito, su hijo de 18 años, para festejar el primer $1.000.000 que había ganado haciendo milagros en las aduanas. Acotación. Para la Cátedra de las Relaciones Internacionales. Terence Totman y James Chick fueron embajadores de los Estados Unidos en Argentina en tiempos recientes. Los dos, uno tras otro, recorrieron el mismo camino, por amor al tango se fueron, pero volvieron. Apenas terminado el trabajo diplomático, regresaron a Buenos Aires para hacer lobby. Ambos ejercieron toda su influencia sobre el gobierno argentino en favor de las empresas privadas que querían quedarse con los aeropuertos del país. Y poco después, la imagen de Chick, con una muñeca en las rodillas, copó los televisores y los periódicos. Concluida su victoriosa campaña por los aeropuertos, Chick pasó a ser empleado de Barbie, la mujercita que invita a cometer al pecado del plástico. En 1990, Fernando Collor llegó a la presidencia de Brasil, en una campaña electoral breve y fulminante que la televisión hizo posible. Collor vociferó sus discursos moralistas contra los marajás, los altos funcionarios públicos que desvalijaban al Estado. 2 años y medio después, Collor fue destituido cuando estaba hundido hasta el cuello en los escándalos de sus cuentas fantasmas y de sus fastuosas exhibiciones de riqueza súbita. En 1993, también el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, fue despojado de su cargo y condenado a prisión domiciliaria por la malversación de fondos. En ningún caso, nunca nadie en la historia de América Latina ha sido obligado a devolver el dinero que robó. Ni los presidentes derribados, ni los muchos ministros renunciados por comprobada corrupción, ni los directores de servicios públicos, ni los legisladores, ni los funcionarios que reciben dinero por debajo de la mesa. Nunca nadie ha devuelto nada. No digo que no hayan tenido la intención, es que a nadie se le ocurrió la idea. Acotación. Almas generosas. En los Estados Unidos, la venta de favores políticos es legal y puede realizarse abiertamente, sin necesidad de disimulo ni riesgo de escándalo. Trabajan en Washington más de 10.000 profesionales del soborno que ocupan de influir sobre los legisladores y los inquilinos de la Casa Blanca. En una suma que se da corta, el Center for Responsive Politics
registró 1.200